Abriendo la columna Pensamiento Crítico, la última columna de este año, a cargo de Adán Costa, abogado, profesor universitario, trabaja en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y preside la Comisión de Derecho Indígena Latinoamericano e Interjuridicidad del Colegio de Abogados de Santa Fe. Y por ser esta la última intervención del año de Adán, le he pedido que comparta con nosotros, con nosotras, una suerte de balance de estos 2 años de Milei, y coincidíamos en intercambios por privado, en el quiebre de lazos sociales, ¿no? Tanto señalaba Adán en lo simbólico como en lo cultural, en la destrucción de la calidad de vida. Adán, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Días, querida Clara, muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Sí, efectivamente, me parece que no creo que por lo general en diciembre se hacen balances, sea solamente para un tema de un balance de año o de ciclos o de medios ciclos, sino creo que tenemos que hacer un mojón en el tiempo, digamos. Esto, más allá de un periodo, me parece que si nosotros pudiéramos hacer imaginariamente una muestra, como por ejemplo, para usar una metáfora radial fácil, como lo que hace un bioquímico cuando nos extrae sangre y toma esa muestra de esa sangre para ver qué estamos portando allí, si alguna enfermedad o está todo bien. Me parece que quizás eso sí podríamos hacer en términos sociales, hacer una pequeña muestra, un pequeño ADN de cómo nos estamos comportando bajo estos influjos, en donde podemos, el influjo, por ejemplo, de la importancia, en este caso, de decisiones de política pública que impactan necesariamente en las personas. Yo recuerdo un comentario que hizo una vez que Cristina Kirchner, cuando dijo, hay que tener en cuenta que en la Argentina, y lo hablaba por ella, Sí. los presidentes solamente tienen un tercio del poder. Sí. Tienen el 25, el 30% del poder. El resto del poder está repartido en otros actores, especialmente hablaba de los actores económicos. Uh-huh. En el caso de Milei, por la conformación, y esto es hacer una pequeña pincelada, no es un análisis político más profundo de Milei y de su gobierno, pero vale como esta pequeña muestra de la sociedad en este día, o en estos días. Tenemos poder político y con una buena parte del poder económico acompañando. No solamente el local, es decir, sino fundamentalmente conformaciones, conglomerados multinacionales, especialmente de la línea norteamericano-israelí, digamos, en esa línea. Entonces, eso que dijo Cristina Kirchner, que lo dijo fundamentalmente para las presidencias o los gobiernos del cuño nacional y popular, del cuño del peronismo, del kirchnerismo, de ese cuño, implicaba que un reconocimiento de que todo el poder no estaba allí y que buena parte del poder iba a estar del otro lado. En este caso, digamos que acá hay más de acumulación del poder presidencial en sí, en lo simbólico, en el manejo de las decisiones de política pública, de las resoluciones, los decretos, las medidas fiscales, de política fiscal, impositiva, más allá de que, por supuesto, hay un parlamento que también juega y que ahora, después del resultado electoral, va a empezar a sancionar leyes en función a este nuevo armado en este caso, el poder parlamentario en relación a pretensiones de estos grandes grupos económicos, multinacionales, las presiones de los intereses de Estados Unidos, el Tesoro de Estados Unidos, que fue decisivo o muy importante para la victoria electoral, en fin. ¿Qué queremos decir con esto para apretar y un pequeño resumen? Gran parte del poder hoy se encarna en la figura del presidente
con todo este apoyo alrededor, o a veces no se habla de apoyo, sino también de decisiones que se toman en otro lado y acá se ejecutan. Esto también habría que revisarlo. Pero ¿qué nos pasa a los argentinos? ¿Qué nos pasa? Que es lo importante, porque si fuera solamente una decisión o decisiones de política pública que van a impactar en lo material, ¿qué hablo de lo material? De los bolsillos, es decir, claro, se restringe el Estado, se restringe los salarios, todos los salarios del sector privado a la baja, todos los salarios, el poder adquisitivo de los empleos, de los asalariados, digamos, valiendo menos, se reprime el consumo se reprime, con lo cual implica que las industrias o las empresas venden menos porque hay menos capacidad de compra, es decir, en lo material la torta se achica, por decirlo en términos. Y en lo cultural, que es tan importante como lo material, a veces pensamos solamente en el bolsillo y no pensamos en lo que estamos validando culturalmente. Y bueno, ¿qué tenemos encima de todo este conglomerado de poder político, de poder económico, la sociedad digital? Y la sociedad digital sí tiene un modelo de relaciones sociales. Lo hemos hablado acá muchas veces. Una persona anclada a su celular, entendiendo que está relacionada con el mundo, pero en realidad no está relacionada virtualmente con el mundo, tiene contactos, puede hablar con personas de distintos lugares, pero el lazo social, en vez de ser, y esto no lo digo como el horizonte a seguir, quizás la configuración social que se está dando, no debamos hablarlo en términos tan puros, si esto es lo bueno, esto es lo malo, pero sí podemos describir, sí podemos hacer una descripción. ¿Qué pasa con el lazo comunitario? ¿Qué pasa con esta idea de vernos como parte de una comunidad o parte de una sociedad? Cuando el modelo cultural de relaciones sociales es una persona individual, atada a su celular, entonces, atada casi a su suerte. Entonces, vemos lo material y vemos que en el modelo simbólico cultural lo que se está hablando es un hiperindividualismo, un hiperegoísmo, un hipernarcisismo, un hiperyoísmo, y eso implica la capacidad de cada vez ver menos al otro, realmente al otro. No estamos hablando de un modo solamente de palabra, podemos decir o darnos elocuentes palabras luminosas, pero ¿cómo es nuestra práctica? Que es lo importante. ¿Cómo es nuestra práctica? Y no hablo solamente del concepto de solidaridad, que si uno bucea en la historia latinoamericana o argentina o sudamericana, siempre encontramos respuestas, algunas veces más subterráneas, otras veces más en superficie, de la capacidad solidaria, es decir, de ver al otro, la capacidad de recrear lazos sociales con el otro, que tienen estas regiones por el solo hecho, quizás, de que no están borrados elementos identitarios, quizás, que tienen que ver con la idea de comunidad de pueblos indígenas, de la preexistencia a la organización, digamos así, de cuño occidental europeo de los últimos 5 siglos. Entonces, hay registros, y eso existe. Creo que estamos en esta tensión, estamos en esta oferta casi de campo ramplante, digamos, de avance de la sociedad digital, entendiendo que la sociedad digital en sí mismo, la inteligencia artificial en sí mismo no es un problema como tal. El problema es, y esto lo decimos siempre, si de medio se transforma en fin. Claro. Porque ahí en donde caemos en ese problema, porque no está la sociedad digital, la inteligencia artificial no está usando de rehenes como objeto de consumo. Entonces, y es ahí en donde cada vez menos se ven este lazo social. A mí lo que más me preocupa en esta muestra que hacemos de un día, quizás el día que se termina nuestra columna para el 2025, renovando ganas y deseos del 2026, vengan con igual énfasis, ya lo veremos, pero como última columna me detendría en esta muestra,
¿Cómo está Sí. nuestro lazo social? ¿Cómo estamos en nuestra práctica social? ¿Cómo podemos recuperar esto que existe, que quizás esté cada vez más subterráneo, más tirado para abajo, pero que existe? ¿Y cómo miramos esto que como que nos abraza sin abrazarnos? Porque ese abrazo digital implica fundamentalmente no mirarnos en términos colectivos o comunitarios y vernos mucho más individualmente. Entonces ahí es una reflexión, por eso excede a Milei, excede incluso a los propios grupos que promueven al gobierno de esta característica, grupos conglomerados, intereses económicos, sino también creo que siempre es una apuesta a mirarnos nosotros como sociedad. Siempre nosotros tenemos una fortaleza que quizás no nos damos cuenta, porque es la fortaleza que nos va a permitir legitimar una cosa u otra, y no digo solamente en términos electorales o los momentos electorales, estoy hablando casi de una actitud de día a día, casi cuando definimos nuestros actos de consumo, cuando definimos nuestros actos afectivos, cuando evocamos una celebración y encontramos el sentido de una celebración, más no sea un feriado, por ejemplo. ¿Por qué es un feriado, el día feriado? Y pensarlo, reflexionarlo y no darlo por cierto, darlo por válido, porque implica una mirada que por lo general también tiene que ser crítica, pero tiene que traerse al presente, porque la historia no sirve como efeméride, sino más bien sirve como un hecho para explicarnos el presente. Entonces, es ahí en donde esta pequeña muestra de este tiempo que nos está tocando vivir en este momento, 2025, nos tenemos que permitir darnos, ¿sí? ¿Cómo está el lazo social? ¿Cómo está el lazo comunitario? ¿Cómo está nuestra práctica? ¿Cómo acompañamos quizás a lo que están más más desventajados que nosotros mismos personalmente, que quizás podamos cubrir requerimientos alimentarios, pero otros no? ¿Cuál es nuestra actitud ante eso en nuestra práctica y en lo que legitimamos? ¿Sí? Incluso hoy que estamos a horas de esas jornadas de celebración de fin de año y de Navidades, ver verdaderamente con un sentido más humano esa mesa de Navidad, cómo nos vemos con el otro, ¿sí? Que en este caso nuestro próximo, nuestro familiar, nuestro amigo, nuestro hijo, nuestros padres, en fin. Creo que ahí me parece que podríamos hacer una pequeña reflexión de cierre de este siglo, de esta participación, de esta columna, siempre en el eje crítico, siempre en el eje de lo humano, pero lo humano no en lo individual, sino lo humano en lo social, lo comunitario, lo vernos como parte de algo más grande en términos de nosotros mismos individualmente. Sí, en este sentido, Adam, no sé si tuviste tiempo, digamos, de escuchar la larga charla que tuvimos con Fernanda Ruiz, respecto, en términos generales, ¿no es cierto?, de Dante Gebel, pero yo alertaba, y tiene relación con esto que estás planteando, alertaba sobre el final, y a mí me parece que hay que encender una luz, para enfocar, quiero decir, ¿no es cierto?, que no hay que confundir justicia social con caridad. Es que se confunde, porque personajes como Gebel, de lo que hablan, no confundirse, por favor, lo dije antes, lo voy a repetir hasta el cansancio, no confundirse. Personajes como Gebel no hablan de justicia social ni la pregonan, lo que ejercitan es caridad, la caridad de los poderosos, que es una propuesta absoluta y casi diametralmente opuesta, ¿no? Sí, lo que pasa es que Gebel se plantea ante el escenario de que, y lo digo con respeto a las personas, ¿no? Porque acá en análisis un poco más de tipo político del personaje o del actor político, el modelo Milei puede gastarse, ¿sí? Puede caerse. Bueno,
ya se está generando un modelo alternativo. Digo esto en términos estrictamente, digamos, de lo que sería el mentidero político, pero sí hay algo que quiero recuperar de este que es conceptual, ¿no? En políticas públicas, en mis cátedras lo planteamos claramente cuando enfrentamos algunos conceptos que son parecidos: caridad, solidaridad, justicia social y obligaciones del Estado. Y cuando hablamos de obligaciones del Estado, implican derechos de los ciudadanos. Claro. Y el derecho de los ciudadanos es el derecho a la justicia social. Exacto. Y no tiene absolutamente nada que ver con la caridad. Y la solidaridad quizás es el vehículo para esa justicia social, pero la caridad es dar lo que nos sobra. Es decir, dar lo que nos sobra en términos, digamos, de una opulencia, y bueno, doy la limosna, y desde esa limosna contentate y gracias por hacerlo. Pero bueno, también tiene raíces religiosas, también tiene raíces, incluso las políticas sociales también tienen esos como antecedentes, es decir, también hay que mirarlo porque son conceptos de proximidad o de cercanía, pero sí claramente los modelos de derechos están todos basados en un modelo de justicia social. Nuestra Constitución, en el artículo 75, inciso 22, habla de justicia social. Es decir, esta Constitución lo sigue regulando. Lo que pasa es que es tan fuerte el embate que tiene que ver con, a veces, los poderes simbólicos que están detrás de los poderes de un legislador o de un presidente, que tienen que ver fundamentalmente con los intérpretes de la Constitución, que es el Poder Judicial. Entonces ahí es que también, porque esta interpretación no es la Constitución que esté en un artículo constitucional, no vale en sí mismo, sino vale en quien lo tiene que interpretar. Y si el que lo tiene que interpretar encuentra del otro lado de la biblioteca, y fuiste al piste, en el sentido, y ya lo digo como abogado, ¿no? Claro, es decir, esto lo encontramos. Sí, tenemos el derecho, está consagrado en la Constitución, pero el intérprete miró para otro lado. Vuelvo al punto central, a lo conceptual, sé que estamos cerrando, pero es muy interesante esto, jugar los conceptos fronterizos: caridad, solidaridad, justicia, obligaciones del Estado y derechos de los ciudadanos. Sobre todo porque este modelo, en definitiva, este paradigma, lo que fundamentalmente afecta es la idea de derechos. Es decir, está diciendo, la sociedad dejó de tener derechos. Tiene derechos el que los genere por su propio mérito, es decir, por la capacidad de ingreso. Es decir, implica esta vuelta permanente, una atención a la meritocracia que en definitiva dice no al Estado. Es decir, el Estado es el que es el garante de esos derechos, sobre todo cuando encontramos sectores más desventajosos o con menores ventajas, con sectores que sí lo tienen. Entonces, siempre la propuesta de justicia social es una propuesta política, porque implica decir, bueno, los que ganan mucho, bueno, no ganes tanto, y esta parte que dejas de ganar implica, y no es caridad, sino es un concepto de justicia social. ¿Por qué? Claro. Porque la sociedad, en definitiva, también contribuye a esa riqueza. Es decir, la sociedad contribuye desde un mínimo acto de consumo a esa riqueza que se acumuló en pocas manos. Es decir, no es solamente por un tema caritativo, sino es un tema de función social, que es mucho más importante, de función social. Es decir, acá tenemos que decir, bueno, bárbaro, vos vas a dejar de cobrar, por eso se necesita el Estado y de una política fiscal fuerte. Es decir, vos vas a dejar de cobrar esto porque esto le pertenece a este otro sector, porque este otro sector también contribuye para tu riqueza. La haces acá, en este país, en este suelo, en este territorio, con esta gente. Entonces, bueno, son conceptos que hoy están en crisis, no son conceptos que, digamos, estamos en un tiempo de reconocimiento de ampliación de derechos. Todo lo contrario, estamos en un tiempo de reconfiguración de ese paradigma de derechos. Pero bueno, hay que ser optimistas, siempre hay que ser optimistas, porque también aún en la esperanza podemos tener una posición optimista, y no solamente de esperanza como espera, sino como una esperanza con protagonismo. Eso también es importante. No es la esperanza que espera, sino es una esperanza que protagoniza, ¿sí? Por eso el optimismo tiene que ser lo que nos rija, y que no nos desalentemos
por las malas noticias, sino que busquemos siempre en el lazo social la respuesta social, ¿sí? Para que este optimismo no sea un optimismo ingenuo o bobo, sino un optimismo con protagonismo. Exactamente. Y entonces allí se inserta ya en la despedida la participación activa en los territorios simbólicos o materiales que queramos. Es decir, me estoy refiriendo a la participación en las calles, a la participación en las redes sociales, en el centro comunitario de nuestro barrio, en donde podamos, en donde nos sintamos, ¿no es cierto?, insertados. Pero bueno, creo que por ahí va ese optimismo y basado en la participación activa, ¿no? Muy bien, así es. Ese es el punto del horizonte en común, que es el punto en donde de cada Hola, sí. Concreto, nuestra acción en lo concreto se tiene que ver reflejado, porque no es... Hola. Bueno, se está entrecortando, te escuchamos poquito, Adán, pero bueno, como no hace falta quizás decirlo, pero lo voy a decir igual, ha sido un enorme gusto compartir este año de lucha, y bueno, el año que viene será igual o mayor. Así que desde acá te mandamos todo el equipo de Tenemos la Palabra, un abrazo enorme. Enorme abrazo para cada uno de ustedes, para Ernesto, para vos, para Guido, para todos quienes hacen tu enorme programa, un abrazo de corazón, verdaderamente genuino, compartimos la lucha, compartimos gran parte de nuestras miradas, así que, bueno, hasta el próximo año. Igualmente, abrazo y beso, Adán, adiós. Bueno, estamos cerrando la columna Pensamiento Crítico, la última del año de Adán Costa.